no. Yo no te estoy escuchando, Camila. No me están escuchando. ¿Los demás me están escuchando? Sí, yo sí. A veces se te cortó, a mí se me cortó, pero yo te escucho. Pero sí me escuchan. Porque Sí. si no me escuchan, no sé qué hacer. Espérenme, voy a cambiarme de red a ver si es por eso que de pronto está un poquito con interferencia. De pronto se cayó la llamada por un minuto, pero ya vuelvo. No se preocupen, hoy sí va a haber clase. A caer la llamada, ¿cierto? Sí. Sacaste las preguntas por deducción, ok. Y bueno, digamos que me preocupa un poco porque creo que solamente 30 personas presentaron el taller. Entonces me gustaría, pues, saber si ustedes, pues, ¿por qué no lo hicieron? Ya sé que hay personas que dijeron que trabajo y demás. 27 personas, o sea, ni siquiera llegamos a las 30 personas. Ustedes, el taller primero no estaba largo, o alguno que le haya parecido difícil el taller, que diga como, wow, se demoró 2 días en terminar el taller. ¿El taller, el primero? Sí, el único que les he dejado. Pues la verdad, pues yo creo que se ve reflejado como, pues, quién entra a las clases y quién no. Por ejemplo, ahorita eh, se supone que al inicio del curso y todo eso, pues había bastante gente, pero pues ahorita entra más poquita, o sea, como unas 20 personas menos. Y a veces ¿Ustedes han entre, tenido entre alguna clase y clase. clase de socialización o, digamos, para que se conozcan aparte de la inducción? No. No. No, nada. Pues deberían. Pues Vamos a deberían. marchar. Deberían. De pronto sí tengo tiempos que la verdad esta semana no he tenido, pero sí tengo tiempo. Yo creo que trataría de hacerles un conversatorio o algo así para que se puedan conocer un poco, porque siento que están muy distantes. Están muy distantes, la verdad. Entonces, espero poder sacar un poco de tiempo. Digamos que hoy no vamos a estar hasta la 1 completo. La idea es terminar. eh, la idea es terminar hoy de explicar el tema que nos quedó pendiente de la clase pasada y solucionar el simulacro y ya. Digamos que discúlpenme, pero es que esta tarde tengo una reunión con mi grupo de investigación y después tengo un quiz y después tengo otro parcial y tengo que entregar un ensayo. Entonces, discúlpenme si hoy no termino la clase a la 1, pero es que en serio tengo como cositas que hacer hoy. Y si algo, como que no sé qué les parezca, les iba a proponer, porque después de todo, si nos demoramos hoy, digamos, hoy no terminamos lo que corresponde al día de hoy, que es reformas borbónicas y expedición botánica, hoy no lo empezaríamos. Pero les iba a decir que de pronto, si ustedes tienen algún tiempito que podamos usar aparte de las clases, donde pues se pueda recuperar esa clase sin necesidad de que altere como tal nuestro cronograma. No sé qué opinen, o si quieren que, pues nada, solamente sigamos haciéndolo. ¿El sábado? ¿Todos podrían el sábado? Listo, entonces nos vemos el sábado, este sábado no, de este sábado en 8, o sea, el 12, no, esperen, el 19, el sábado 19. Bueno, ¿les parece? En la mañana, yo creo que por ahí a las 11, de 11 a 1. Y ahí hacemos el tema de, bueno, ahí seguiría el tema que esto ¿para que qué? Pues para que podamos no atrasarnos en el cronograma, que es como lo que más me preocupa, porque pues ustedes saben que nos vemos solamente una vez a la semana y pues la idea es que no nos atrasemos tanto, bueno. Entonces hoy lo que les digo, ¿no puedes en la mañana? ¿A qué horas pueden? ¿Les queda mejor en la tarde o en la mañana?
Bueno, Inicia. entonces, Ana, ¿cómo? Listo, entonces en la tarde, de 4 a 6, ¿les parece bien? Listo. Nicole va a hacer la encuesta en Facebook. Entonces ya sabes que la opción está el sábado 19 o en la mañana o en la tarde, ¿vale? Por favor, Nicole. Y listo, pues hoy a diferencia, y por eso también la tardecita. Bueno. listo. Digamos que hoy a diferencia de los demás días, ¿se dieron cuenta que no les enviamos formulario de preguntas? O no habían caído en cuenta de eso. Digamos que no les quise enviar formulario de preguntas porque siento que salieron como un poco aturdidos del simulacro de mañana y además vamos a solucionar las preguntas del simulacro. Entonces, por eso no les envié, pero no se acostumbren que les voy a seguir enviando las preguntas porque me parece que les ayudaría mucho en el sentido de que pueden ir como asociando los temas y también como resolviendo preguntas de la universidad, que es como lo que más importa. Y nada, ¿alguno me recuerda entonces en qué íbamos la clase pasada, por favor? Ey. ¿En qué íbamos, muchachos? ¿Me están escuchando? Sí, sí, pero no me acuerdo. Creo que vamos en la de las leyes de las Indias, algo así. Sí, ¿y qué son las leyes de las Indias? Los virreinatos, el de España, el de la Gran Colombia, el de Perú. Digamos que listo, vimos la distribución de los virreinatos, bien. Vimos cómo se establece todo este sistema colonial y la influencia que tuvieron los indígenas, ¿cierto? ¿O estoy mintiendo? ¿Ustedes qué dicen? Sí, sí, señora. Listo. Y entonces, aparte de eso, ¿qué más vimos? ¿En qué terminamos? Recuérdenme lo último que vimos. Y la influencia que tenía pues los españoles para poder evangelizar sí, a los indígenas, de cómo Listo. adoptaban como esos rasgos de los indígenas. Por ahí me nombraron algo que se llaman las leyes de las Indias. ¿Qué son las leyes de las Indias? Pues eran como, ¿cómo decirlo? Como normas, por decirlo así, para darle como una vida y un trato justo sí, a los indígenas. Ok, muy bien. Y entonces esas leyes de las Indias vimos que se dividen en tres, que no es la clasificación, sino más como los periodos del tiempo, ¿cierto? Entonces vimos que primero están las leyes de los burgos. ¿Qué son las leyes de los burgos? ¿Qué son, chicos? Digamos que las leyes de los burgos lo que hacían era regular ese trato hacia los indígenas y permitía la encomienda, ¿se acuerdan? ¿Qué era la encomienda? Como un sistema donde los trabajan a cambio de la evangelización o la enseñanza del español, pero Sí, pues como que eso señorita, se tergiversó demás. efectivamente, digamos que era como esa protección a cambio de trabajo. Si usted era español y tenía un grupo de indígenas a su cargo, lo que podía hacer encomienda, o sea, ponerlos a trabajar, pero a cambio de que usted los evangelizara y los educara. Pero entonces vimos que estas leyes de los burros fallaron terriblemente. ¿Por qué fallaron terriblemente? Porque Porque muchos de ellos pues no cumplieron como con esas leyes, pues seguían de igual forma como esclavizando y haciendo como ese trato Los indígena. esclavizaban realmente, ¿cierto? O sea, era una vaina esclavista supremamente fuerte.
Entonces vamos a ver que después de ellos no fueron muy creativos y renovaron las leyes y les pusieron un nombre que se llaman, ¿cómo se llaman? Las leyes nuevas, porque no fueron creativos en el nombre, le pusieron leyes nuevas. Y lo que van a hacer las leyes nuevas es que van a prohibir la encomienda, es decir, los indígenas ya no pueden trabajar o ya no lo van a hacer. Y mejoran las condiciones de vida de los indígenas. Entonces vamos a ver que eso es como lo más importante y relevante, ¿no? Y después vamos a ver las audiencias de oidor. ¿Qué son las audiencias de oidor? Disculpa, una pregunta. Señora, perdón. Es que en el simulacro salía, digamos, una pregunta y decía las leyes, sí, las leyes, pero la última creo que salía con otro nombre y me confundí mucho. Listo, ahorita vamos a ver el simulacro, bueno. Ahorita lo solucionamos. Sí, sale, gracias. Entonces vamos a ver que oidor, pues era una persona que su apellido era oidor y que él, debido a esta entidad, a esta dependencia acá chiquitica, va a ir de lugar en lugar como viendo o evaluando la gestión de las personas. Igual eso también lo vimos en la lectura, ¿no? Que hay unos que son encargados o que vienen directamente del rey y hay otros que me pueden leer los comentarios que pongan si son relevantes, por favor, porque pues no les puedo ver. Y vamos a ver que efectivamente oidor se da cuenta de que estas leyes nuevas no importaron porque los españoles o algunos españoles todavía seguían ejerciendo esta encomienda, es decir, todavía seguían esclavizando indígenas. Entonces oidor lo que va a hacer es efectivamente, digamos, como prohibir, aunque ya estaba prohibido, pero va a prohibir la compra o la venta de indígenas, va a prohibir totalmente la encomienda, va a reglamentar y lo más importante es que va a dar posibilidad o dar puerta abierta a los resguardos indígenas. ¿Qué son los resguardos indígenas? Era como cuando les dan una propiedad a los indígenas con la condición de que fueran como a la iglesia, ¿cierto? A que se aprendieran más de su cultura, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, ya viene siendo como, por ejemplo, lo de la Virgen y todo este entorno más católico asociado más con los indígenas, ¿sí? Sí, digamos que ese resguardo indígena era una posibilidad, así como tú lo dices, de que los indígenas tuviesen su propio territorio. ¿Y qué pasaba ahí? Vamos a ver que los indígenas o las personas que pertenecían a esos resguardos, en la luz del día decían que creían en la Iglesia Católica y en la noche, pues ya volvían otra vez a sus tradiciones, de ahí que sigan totalmente vivas. Y de hecho, gracias a estos resguardos indígenas, es que podemos decir que en América Latina todavía se conserven las tribus indígenas. Vamos a darle gracias a Oidor porque precisamente él plantea esa posibilidad de los resguardos indígenas. Ya después vimos este grafiquito que no voy a ahondar mucho en ello porque creo que el grafiquito lo explica todo, que vamos a ver que en la cabeza de todo, tanto de América como España, pues está el rey. En España hay un Consejo de Indias, que es donde se discuten los asuntos que van a pasar aquí, las casas de concentración, en América están los virreinatos y las capitanías, las capitanías que son... que son... Era como la representación del rey, pero en las colonias. Al revés, esos son los virreinatos. Los virreinatos son la representación del rey. ¿Y las capitanías? Creo que son los... ¿La administración de la milicia? Sí, la administración de la milicia. Y pues de ahí se van a desprender las audiencias, los cabildos y los consulados. ¿Quién me quiere decir quiénes son cuál cosa? Los cabildos son como una especie de alcaldes. ¿Sí? Los cabildos es el lugar donde se toman decisiones. Entonces les colocaba el ejemplo. El 20 de julio
de 1810 la gente se reunió en la Plaza de Bolívar, que antes no se llamaba Plaza de Bolívar, se reunió ahí y empezaron a gritar que querían cabildo abierto, es decir, que querían pasar o ser partícipes de la toma de decisiones. Y el consulado, pues es esa persona que va de un lado al otro mirando que realmente se cumplan las leyes como deben cumplirse. Esa es, entre tal, la administración colonial. Entonces, todos sabemos que una administración no se puede mantener así nomás, ¿no? Es decir, a partir de qué se mantiene como tal un Estado, o cuál es la herramienta, cómo se mantiene un Estado. Los impuestos. Listo, los impuestos, efectivamente. Entonces vamos a ver que el sistema colonial va a tener sistemas de trabajo, pero también va a tener diferentes impuestos. En este caso, vamos a ver primero los sistemas de trabajo. Entre los sistemas de trabajo vamos a encontrar 4. Uno que se abolió, otro que se reemplazó, digamos, el reclutamiento forzado, que pues se extinguió, digamos que estos métodos de trabajo ya de verdad después de que los indígenas pasasen a ser personas que tenían alma, digamos que se abolen como tal y queda solamente la esclavitud. Entonces, ¿quién vio el video que yo les subí de esclavitud? No era obligatorio, pero pues era un video interesante como para entender un poco este modelo de esclavitud. ¿Alguno lo vio o no? No. ¿No? No hay problema, digan que no y ya. Bueno. Listo. Pues me gustaría que vieran las cositas que cuelgo. No es porque sean obligatorias, sino pues porque son datos como interesantes o hay que conocer. Si tienen el tiempo, mírense en el video de esclavitud. Entonces, ahí vamos a analizar que primero está la encomienda, que ya la explicamos, que era un grupo de personas indígenas que trabajaban en fincas o en territorios de españoles acá en América y que a cambio de su trabajo ellos eran pagados por medio de evangelización y educación. Listo. Entonces, ¿qué será la mita? ¿O qué han escuchado de la mita? Ay, se me va. Acá estoy conectando el computador para que no se apague. Listo, ¿qué han escuchado de la mitad? Era como una... Ay, ¿Cómo? La mitad era un turno de trabajo obligatorio en la mina. Eso es lo que yo me acuerdo. Sí, efectivamente. Y no solamente en las minas, sino también en diferentes haciendas y el hecho de trabajar también en obras públicas y trabajar en la milicia. Entonces, la mita lo que hacía eran lo que son o lo que se referencia es todos esos trabajos que son públicos y que ayudaban al tributo estatal. Entonces, ¿quiénes podían hacer o ser partícipes de la mita? O sea, ¿quiénes solo los podían hombres. trabajar? Solo los hombres. ¿De qué edad a qué edad, más o menos? Yo supongo que gente joven, ¿no? 18 a 50, efectivamente. De 18 a 50. Entonces, vamos a ver que la mitad son todos esos trabajos públicos, pueden trabajar en minas, en haciendas, en construcciones, incluso pueden trabajar para la milicia. Y vamos a ver que aquí solo pueden participar hombres de 18 a 50 años. Ay, se cayó. Listo. Entonces vamos a ver qué es el reclutamiento forzado. ¿O hasta aquí hay alguna duda de la mitad y del encomiendo? No, Listo. Entonces, ¿qué es el reclutamiento forzado?
que se llevan a los... Yo tengo una pregunta de la mitad de la encomienda. Sí, dime. O sea, la mitad era como el trabajo más pesado. ¿Cómo se te escucha entrecortado? ¿Te escuchas mejor? Dime ahora sí que. O sea, la mitad era un trabajo más fuerte, ¿sí? Y la encomienda era como más de casa, ¿sí? Sí. Y además que en la encomienda podían participar tanto hombres como mujeres, porque recuerda que ellos como trabajaban en Hacienda, realmente solo se dedicaban como tal a las labores de la tierra y las labores domésticas. Y podían participar pues tanto hombres como mujeres. En la mitad solamente los hombres de 18 a 50 años y era más para trabajos muy pesados, como lo son trabajar en minas o como construcciones de sentido público. La verdad, todos los trabajos que se realizan en la mitad son de sentido público. Yo tengo una... O sea, Sí, lo que yo tengo entendido es que la encomienda era como un impuesto que se le ponía a las comunidades indígenas. no, el impuesto que se le coloca a las comunidades indígenas es el impuesto por resguardo, que es el que vamos a ver ahorita cuando veamos los impuestos, que es el tributo indígena. La encomienda es un sistema de trabajo. Igual voy a ver si consigo un video, pero prométanme que lo ven, prométanme que lo van a ver, en donde se explica un poco más lo que es la mitad y la diferencia con la encomienda, bueno. Perdón si envío videos solo para niños, pero me parece que son los que más logran como tal dar la idea. Listo, entonces, vamos a ver ya el más común de todos y el que todos conocemos, que es la esclavitud. ¿Qué era la esclavitud? Era un trabajo forzado sin ningún tipo de beneficio. O sea, no tenían derechos y pues ya. Listo, Tenían que ¿qué más? tenían que ser sumisos como a sus dirigentes, algo así. Listo, ¿y qué más? ¿Cuál es la otra característica? ¿Por qué carajos se empiezan a traer negros del África? Porque tienen una resistencia y los compraban, ¿sí? Aparte porque también pues la baja población de indígenas, o sea, pues como la mayoría estaba muerta, pues se quedaron sin gente para la mano de obra, entonces pues les tocó traer a gente del África. Listo, efectivamente, digamos que todas las Además razones que ustedes dicen, además, digo, de que decían que los negros no tenían almas, entonces a ellos se les podía tratar a ellos como se les súper podía indiferente. tratar mal, porque ellos no eran alma, ellos no tenían alma. Y además, ya dijimos que cuando alguien tiene alma es perfecto porque puede, ¿qué puede hacer? Tributar. Puede tributar, un alma para tributar. Es decir, todas las personas que tienen alma pues tienen que rendir un tributo al rey, porque el rey es una divinidad, ¿no? Entonces vamos a ver que efectivamente por las razones que ustedes acaban de decir y por más razones que van a ver, o sea, si ven el video van a ver muchísimas más razones de por qué la esclavitud y de por qué se abole la esclavitud y demás. No crean, por favor, nunca vayan a creer que realmente la abolición de la esclavitud se hizo porque les daba pesar con los negros. No, no crean eso, por favor. Por, Dice, sí, dime. yo vi el video, o sea, pero es que no me acuerdo muy bien, pero lo que decía era que ellos hicieron como, ellos se cansaron ya de que de tanta esclavitud y ellos ¿Cuál fue el hicieron hay algo muy importante que vamos a tocar en una clase un poco más adelante. ¿Cuál es el primer país que Haití. se independiza? Haití. Haití. Sí, Y ellos son negros, ¿no? O sea, su población es gran influencia de personas negras. Y Bolívar le pidió ayuda a Haití para la... ¿Para qué? Para la libertad. Sí. Pero entonces ahí vamos a ver un poco más adelante la influencia y tan importante que fue Haití para nosotros y tan desagradecidos que fuimos con Haití, además. Entonces sí, efectivamente, acá está Haití, por acá.
Entonces, vamos a ver que a partir de todo este negocio esclavista se va a generar un comercio triangular de esclavos. Entonces, vamos a ver que se divide en 3 etapas. ¿Por qué serán esas 3 etapas? Pues sencillo, geográficamente era muy sencillo el hecho de usted poder hacer ese triangulito, llevar negros aquí al centro de América, recogerlos, poderlos llevar así. O sea, realmente el triángulo es este. Míralo. Se unen, los llevan a Estados Unidos, al centro de América. Después llegan acá, al lado de todo este puerto de Venezuela, de lo que ahora se conoce como Venezuela. Llegan a África porque realmente digamos, geográficamente es bastante cerca. Y pues también de una vez aprovechan y pueden llegar a España y toda esta zona de Europa. Entonces vamos a ver que este comercio triangular de esclavos era uno de los más influyentes en todas estas actividades comerciales. Y por eso, digamos que por esa actividad comercial, vamos a ver que es muy, muy, muy rentable tener esclavos. No es rentable como tal, o sea, ustedes que han escuchado de por qué se liberan, o sea, por qué se abole la esclavitud realmente. Porque ellos se cansan de que ellos sí, digamos que dejemos un poco de lado el término de que se cansan o el término, digamos, moralista, porque sí sabemos que sus condiciones fueron terribles, pero es muchísimo más caro, ¿cierto? Es mucho más caro tener una persona a la que usted le tiene que dar comida, le tiene que dar agua, lo tiene que mantener. ¿Para que puedan pagar impuestos? No. No. Es más difícil que usted le pague a alguien porque usted le da un sueldo definido, un sueldo miserable, realmente. A usted tenerlo que mantener. Es diferente, porque si usted se muere, usted realmente pierde. Ellos los veían más. Es como cuando usted tiene una finca y se le muere un caballo, o se le muere un animal X. Digamos, ellos lo veían más así. Pero es muy difícil mantener todos los gastos que tiene una persona para que usted las pueda mantener. Si se llega a enfermar, usted lo tiene que ayudar, tiene que hacer algo para que realmente ese esclavo esté en condiciones válidas o en buenas condiciones para que pueda seguir trabajando. Entonces vamos a ver por qué carajo se pasa de un sistema, digamos en el caso europeo, se pasa de un sistema esclavista a un sistema feudal. Pues precisamente porque sale muy caro el hecho de mantener un esclavo porque usted le tiene que dar todo. Se le tiene que dar comida, le tiene que dar vestimenta, le tiene que dar vivienda, o sea, le tiene que dar todo. Usted tiene que ser prácticamente un estado para esa persona, es como el papá. ¿Sí me hago entender? Pero usted ya después llega, le paga un sueldo miserable y hace que trabaja para usted. Y realmente usted ahí ya se libra de que le tiene que dar vestimenta, que le tiene que dar vivienda. O sea, realmente digamos que dejemos un poquito el discurso que es un poco moralista, en el sentido de decir, sí, efectivamente fuimos evolucionando, y realmente decir que no, que ellos se dieron cuenta que los esclavos eran muy caros de mantener, porque eran carísimos. Lo que les digo, o sea, ¿cuánto no vale mantener a una persona? Es como si fuera tu hijo, solamente que trabaja y ya. Y además una sola persona no puede cubrir un área tan grande. Una sola persona solo puede hacer una cosa. Y tú lo tienes que mantener absolutamente de todo. Entonces, ¿es rentable o no es rentable realmente tener un esclavo? No. Digamos que no es rentable. Y digamos que dejemos de lado lo que les digo, un poco el discurso moralista de que sí, o sea, todos sabemos que las condiciones de los esclavos eran precarias y una vergüenza realmente, y que la población negra ha tenido que sufrir bastante. Y el hecho de decir, efectivamente, ellos se dieron cuenta que era muy caro. Y vamos a ver que una de las promesas liberadoras de Colombia en 1810, después 1819, fue efectivamente eso, la liberación de esclavos. Y si nuestra liberación y nuestra independencia realmente fue en 1819, ¿en qué año se abolió la esclavitud? ¿En Pues qué es que año hay fue? 3 fechas. ¿Cuánto? Es que yo me acuerdo que en el video salían tres fechas.
especialmente. No, hablemos de acá, del contexto nacional, porque en el video aparecen 3 fechas, pero es porque son países relevantes. Aquí en Colombia yo había leído que en Eso sale en una pregunta de 1851, la Nacional. yo había leído que en 1851, pero como tal, el decreto se formalizó hasta el 1 de enero de 1852. Efectivamente, fue en 1851. Y vamos a ver cuántos años han pasado de 1819, que fue nuestra independencia, a 1851, ¿cierto? Después a un reguero de tiempo. ¿Y por qué creen que, o sea, es un poco absurdo pensarse que una de las cosas ideales independentistas fue eso, fue la libertad de esclavos? ¿Y por qué carajo si vienen estos liberales y ahí sí abolen la esclavitud, ¿no? O sea, hay que pensarse, ser un poquito más crítico en eso. Efectivamente fue más caro, no fue que realmente ellos quisieran una libertad. No fue que realmente miraran a los negros como personas iguales, o sí, porque el racismo está latente. Y lo mismo pasa en Estados Unidos. Y lo mismo pasa en los países como México, que el racismo está larguísimo. Es mejor ser indígena a ser negro, ¿cierto? Y acá en Colombia ni lo digamos, o sea, realmente el racismo está latente. No se ve tanto como en otros países, pero el racismo siempre es latente. Y realmente no es por ese discurso liberal, sino es más precisamente por ese mercantilismo liberal que vamos a ver. Y es que el mercado de esclavos, si bien en un principio fue rentable, ya después no lo fue. Y vamos a ver que realmente dejemos de pensar que fue un hecho social y más fue un hecho económico. Entonces, efectivamente, el esclavismo fue rentable hasta cierto punto y ya después no lo fue. Y vamos a ver que realmente acá, en este triangulito mercantil o este triangulito comercial, es donde se van a ver las principales compra y ventas de esclavos negros, de origen negro. ¿Cómo se pactaba? Y eso sí sale un poco en el video. ¿Cómo se pactaba? ¿Ellos llegaban en cacería a coger a los negros? ¿O cómo se hacía? Se vendían entre ellos. Sí, digamos que efectivamente pasa ahí y es que muchos de los líderes negros pues los vendían y ya ahí realmente no era como tal una cacería, ellos llegaban, los vendían y demás. Además que ellos se aprovechaban de que ellos no hablaban español, entonces llegaban, los metían en un saco y se los llevaban y ya, y llegaban acá y lo más probable es que murieran en el camino o si llegaban pues realmente del cansancio y de maneras psicológicas pues también se cansaban. Entonces, lo que les digo, deja de ser un modelo rentable a convertirse más en una pesadilla económica. ¿Hasta aquí alguna duda? No, señora. Señorita, no soy tan vieja, soy de la edad de ustedes. Es que no sé cómo decirlo. Soy de la edad de ustedes. Listo. Entonces vamos a ver los impuestos. Y quiero que en serio no se lleven la idea de que soy un poco roja o algo así. Me gustaría, pero no lo soy. Entonces, sí, como que tener un poco presente esto. Y vamos a ver ya los impuestos. Primero, ¿qué impuestos conocen? Que es, no, obviamente no los actuales, sino impuestos de la época. Pues prácticamente todos los impuestos son pues el IVA, ¿no? ¿Son qué? Como el IVA, ¿no? ¿Son qué? No El te IVA, entiendo. IVA, ¿me Ah, escuchan? el IVA, ok. Listo, el IVA, ¿de dónde tiene su origen? ¿Cuál de estos es el IVA? El último, Tratado de Indígenas. No, Tributo. no. Creo que no lo puse ahí. Entonces olvídenlo porque no está ahí escrito. El diezmo puede ser el impuesto de la iglesia. Listo, entonces espérenme un momento. Porque se me pasó y no lo puse. Aparte del IVA, ¿qué otro impuesto conoce?
¿Alguno acá quiere estudiar algo relacionado con las ciencias económicas o las ciencias sociales? Listo, Carol. No, ninguno de ustedes que quieren estudiar, ¿son ingenieros o qué son? Yo sé que el estanco era como un tipo, como de monopolio, ¿no? Que, Ok. o sea, ¿Qué es un monopolio? Empecemos por ahí. O sea, si hagamos un poquito más, usemos palabras menos técnicas y un poco más coloquiales. ¿Qué es un monopolio? pues es algo como, creo, que es algo como que compra y venta, ¿no? O algo así. Ok. Bueno, ¿Y qué más? Listo, dime. entonces, por lo que sé, era como un monopolio de tabaco y de sal. Y no sé si Efectivamente. de petróleo también. Listo, petróleo todavía no. No hablemos de petróleo porque acá todavía se andaba a caballo y el petróleo no era importante. De Pero sí, azúcar. lo que dice la compañera, digamos que empecemos por el estanco. Y hablemos de qué es un monopolio estatal. ¿Alguno sabe qué significa monopolio? No, yo no sé. Pues como dijo ella, son las propiedades, ¿no? Y cuando se venden, ¿no? O cuando se vende una parte de la propiedad o algo que uno... ¿Ustedes han jugado Monopoly? Sí. Creo que de ahí están sacando Es, la idea de, Es de, control. de las solo No es, propiedades. tenemos las no propiedades. es como que a una sola persona va como adquiriendo muchas propiedades con ciertos privilegios, ¿no es algo así? Es, Digamos que vamos a hablar que mono significa uno, ¿cierto? Sí, no es uno, y polio es compra, ¿no? Listo. Algo Entonces, así. el monopolio, a diferencia de Monopoly, digamos que en monopolio, ¿cuál es el objetivo? Tener todas las propiedades para una sola persona. Digamos que el monopolio es prácticamente algo así, pero no tiene nada que ver con propiedades. Es algo un poco más rentable, o sea, tener propiedades es rentable, pero es mucho más rentable. El monopolio es cuando solamente una persona o una empresa tiene el control de todo el mercado. Es decir, que acá en Colombia hubo no, listo, les voy a colocar el más sencillo que me dio un profesor de economía. Se puede hablar de que acá en Colombia las entidades bancarias realmente son múltiples, o sea, tenemos muchas entidades bancarias. Pues sí, pero es manejada por uno. Efectivamente, digamos que está manejada por el Grupo Aval, que es el más importante, ¿cierto? Y el Grupo Aval es solamente un dueño. Entonces, sí, digamos que hay muchos, está el Banco de Bogotá, está el Banco Bancolombia, hay muchísimos, ¿cierto? Pero realmente si vamos a ver, todo eso se maneja por uno solo, que es el Grupo Aval, que son una competencia de diferentes bancos, y que de esos bancos solamente hay un dueño. ¿Cómo se llama el dueño? Y es re influyente en la política. Sarmiento Angulo. Sí, Eso, Sarmiento. Sarmiento Angulo. El tipo es muy Ladrón. influyente. Es uno de los empresarios más influyentes de América Latina y uno de los más ricos del mundo. Y efectivamente es precisamente, uy, tengo efectivamente la lengua, ¿no se han dado cuenta? Pero digamos que vamos a ver eso, que un monopolio es cuando una sola empresa o una sola persona se encarga de tener el mercado de absolutamente todo. ¿Existen monopolios del Estado? Sí, graduado en la Nacional. Y de hecho le dio un edificio a la Nacional. ¿Cuál es? El de ingeniería. El CIT. Creo, sí, creo. Sí, es el CITEM. Es el CIT. Listo. Vamos a ver que igual, o sea, realmente la Nacional ha sido cuna de personas muy adineradas por su origen. Pero listo, vamos a continuar. Y vamos a decir que existen monopolios del Estado. ¿Cuáles serían los monopolios del Estado? ¿Qué es ese mercado que solamente el Estado? Vamos a hablar del caso colombiano, porque si hablamos a nivel global, pues sí es un poco más amplio. Pero vamos a hablar del caso colombiano. ¿Ustedes no han escuchado cuáles son los monopolios del Estado colombiano? Podría ser el
el terreno. No, porque yo puedo tener, acá en Colombia se respeta la propiedad privada. La milicia, pero la milicia realmente es un servicio. Digamos que ellos están ahí porque nos deben proteger, pero va muy ligado con la milicia. ¿Qué es qué instrumentos ellos usan? Las armas. Las armas. Ustedes pueden ir a la calle y comprar, qué sé yo, dame unos chicles y una pistola 325 o como sea que se llame. ¿Se puede ir a hacer eso? Por lo menos en Colombia, porque en Estados Unidos es totalmente legal. No. Sí, el petróleo. Listo, el petróleo también, pero entonces vamos a ir con el monopolio de las armas. Y es que acá en el caso colombiano no todo el mundo puede vender armas, o sea, eso sería absurdo, ¿cierto? Imagínese usted ir de verdad a comprar algo así. Entonces, acá en Colombia existe una entidad que se encarga de comprar y de vender armas. Y de hecho las hace, también las fabrica. ¿Qué entidad puede ser? Indumil. Indumil, efectivamente, es Indumil. Y ellos lo que hacen es comprar y también vender armas. Y realmente el mercado de las armas en Colombia es uno de los más rentables. ¿Por qué? ¿Por qué será uno de los más rentables? Pues porque América Latina tiene un mercado de armas bastante amplio. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bastante amplio. Entonces, digamos que ese es uno de los monopolios del Estado. Entonces, vamos a ver que en esa época también era un monopolio del Estado y los estancos. ¿Cuál estanco, carajo? No, lo peor es que esto va a ir a YouTube. No me estén grabando aparte. ¿Son tus vecinos fastidiosos? Sí. Listo. Voy a ver si me puedo colocar los audífonos y me escuchan un poco mejor. Lo bueno es que está grabado. ¿Cómo? No, terrible, o sea. ¿Aló? ¿Me escuchan? No, yo creo que queda mejor sin los audífonos. ¿Sí? ¿Queda mejor sin los audífonos? Pues esperemos a que haga ruido otra vez, a ver. Listo, entonces vamos a seguir. Vamos a decir que efectivamente un monopolio, pues es ¿qué? Ya lo definimos hartas veces, ¿qué es un monopolio? Que Listo, solo hay un capitalino. ruido que se genera. Capitalino está levantando la mano. Capitalino. Ay, no quiere. Espérenme. Oh, oh, qué pena. Sí, hace 8 días era mi vecino, no. Terrible. Es que las armas que usa el ejército las traen de Israel. Lo que hace Indumil es la indumentaria. Hace lo que son los camuflados. No, pero Indumil también fabrica armas. De hecho, tiene una fábrica. Lo digo porque realmente tengo, pues como administradora pública, pues he conocido las funciones de diferentes entidades públicas. Indumil también hace armas. De hecho, para un trabajo, unos compañeros analizaron Indumil y una de sus funciones es esa, manejar el mercado de las armas. No, yo no conozco todos los secretos, pero sí he tenido que investigar algunas entidades públicas. Y no quiero trabajar en ninguna entidad que tenga que ver con el ejército, por si acaso. Sería el colmo, ¿cierto? Ellos son los mismos que surten a la guerrilla y a los paracos. Sí, esa gente es re hijo de puta. La verdad. No todos esos. La verdad es que ustedes nunca pueden confiar. O sea, algo grábense en la cabeza y nunca se confíen en alguien que es tombo, milito o alguien que trabaje en el Ministerio de Defensa o de Justicia. Nunca. Nunca. Es un consejo para la vida. Son los más sucios. Sí, o sea, no confíen en nadie.
A menos de que sea de la guerrilla o que sea del ELN, de alguna guerrilla. No, tampoco, no confíen tampoco en los de la Fuerza Aérea, tampoco. Mentiras, la verdad estoy molestando. No confíen ni en su sombra. No mentira. Ay, no, pero es que en serio, o sea, realmente toda esa gente es una hijo de madre. Toda esa gente de verdad es bien mala. Yo no confío en ninguno. Porque son muy malditos. Listo, creo que ya se callaron, ¿cierto? Churri, quiero que ya se callaron, a ver si. Listo, entonces vamos a hablar del estanco. Y es que el estanco es precisamente... Ay, no está compartiendo la pantalla. Yo como una boba señalándoles hace rato las diapositivas y no les estaba compartiendo la pantalla. ¿Por qué no me avisaron? Listo. Entonces vamos a ver que el estanco es ese monopolio de los bienes que son... Ay, madre. Me desconcentré un poquito. Bueno, de los bienes estatales o esos bienes que son, digamos, bienes de lujo. ¿Cuáles podrían ser los bienes de lujo? ¿Los bienes de qué, perdón? De lujo. Las casas. No. Tener ganado o algo así. No. Yo diría que Un los bien de lujo minerales. delicioso que a todos nos encanta es el bien El de lujo oro. de aguardiente. Usted Ah. cuando compra una botella de o algún licor, usted paga un impuesto demasiado alto, ¿cierto? ¿No se han dado cuenta de eso? Que los alcoholes son caros precisamente por los impuestos que tienen. Sí. Pero a usted no le importa eso, o a mí no me importa eso cuando los va a tomar realmente. Me siento feliz. Por eso es que en la Nacional se toma cachaza y en los Andes se toma whisky. Porque ellos tienen más plata. ¿Alguno ha probado la cachaza? Yo Y no. pega re duro. Sí, casi me muero. Yo no. Ay, sabe horrible además. Por eso. Sabe terrible. Con frutiños mejor. Con jugo del valle. Eso le revuelvo yo. Pero listo. Entonces vamos a ver que efectivamente uno de esos bienes de lujo. Ay, están escribiendo. Voy a coger el celular para poderlos leer desde mi celular. A ver, ¿qué dice? Que todos somos, La todos los que cachaza vamos para la para... Nacho somos finos. No, entonces Sol John, que vale como 4.000 pesos, algo así. Si se lo preguntan, también me he embriagado con eso y sabe horrible, qué asco. Y el gran Nietzsche. Listo, un día hacemos una... De hecho, en la reunión que vayamos a hacer para unirnos un poquito, vamos a hablar sobre eso. ¿Cuáles han sido las pedas más grandes que han tenido con alcoholes bien baratos? Con alcoholes bien baratos. ¿Quién copia? Escriban en el chat. Listo. Entonces vamos a ver precisamente que el estanco preciso. Todo ese tiempo que estuvimos jodiendo, ahí sí no lo hicieron hasta ahorita. ¿Qué otro bien de lujo o qué otro se les ocurre que pueda ir en esa lista? Los minerales, ¿no? Como las esmeraldas. Las salinas. Vamos a hablar que realmente son solo salinas, porque los que son, digamos, piedras preciosas y demás van a estar en otro impuesto. Pero entonces vamos a hablar de las Y el salinas. azúcar. En ese tiempo se manejaba la caña de azúcar, y pues la caña de azúcar era un cultivo. Entonces va en otro impuesto, el impuesto de la alcabala. Camila, yo tengo una pregunta. Dime. Me ha matado la cabeza. Es que dicen que pues que el algodón no fue nativo de aquí de América, sino que lo trajeron los españoles. ¿Qué tan cierto? Sí, lo trajeron los españoles. De hecho, lo trajeron los españoles porque era uno de sus cultivos, pero realmente se dice que realmente empezó fue por los ingleses, por las telas que ellos usaban. Y además empezó, al igual que el trigo, empezaron en cultivos estadounidenses o en norteamericanos. ¿Sí? Sí, ahora sí. Es que hasta en el simulacro salía como una pregunta de eso. Sí, de hecho hay una pregunta. No sé si la puedes traer o me la puedes enviar por WhatsApp para poderla analizar un poquito.
Pero listo, entonces vamos a ver que el estanco es precisamente esas empresas realengas que tienen los monopolios de los bienes de lujo. Entiéndase por bienes de lujo el aguardiente, el tabaco, no sé si ustedes han comido o han probado alguna vez el tabaco, las salinas, o sea, la sal, y los juegos de naipes, o todos estos juegos de azar. Cabe resaltar, o es algo que a mí me gusta resaltar, y es que estos juegos de azar todavía, hasta la actualidad, siguen siendo un monopolio del Estado. ¿Por qué pueden ser monopolios del Estado? Por los impuestos. Sí, el estanco es un impuesto. Los juegos de azar son monopolio del Estado precisamente porque lo que pasa es que cuando usted lo tumban en un juego de azar, cuando hacen trampa, está afectando al público, a las demás personas. Y todo lo que le compete a lo público, pues le afecta de inmediato al Estado, pues porque recuerden que el Estado, una de las partes importantes de un Estado es la población, la ciudadanía. Entonces, cuando se le afecta a todo el mundo, pues ya pasa a ser un problema del Estado. Por eso es que los juegos de azar son monopolio del Estado. Por eso es que existe Coljuegos, digámoslo. ¿Sí? Oh, de todo tiene sentido. Digamos, cuando ustedes ven la lotería, que juega tal lotería, ustedes ven que apareció un señor así, tú súper bailada, diciendo, sí, lo certifico. ¿Cierto? ¿No lo han visto? Sí, unos señores todos malacarosos. Sí, hacen como, sí, lo certifico. Algún día si me gradúo y no tengo nada que hacer como administradora pública, me van a ver ahí diciendo, sí, lo certifico. ¿Por qué? Pues porque está Coljuegos, que es el que regula todos estos juegos de azar. Listo, entonces vamos a seguir. Vamos a seguir en el orden que lo tenía. ¿Todos tienen claro de qué es el estanco? Sí, asumo que el silencio es un sí. Y listo, entonces vamos a empezar con la avería. ¿A qué le suena la avería? A Jimena no le quedó claro. Dime. A Jimena no le quedó claro. ¿Qué no entendiste, Jimena? O sea, si quieres escribirnos en qué parte te perdiste. Ok, es que el estanco es un monopolio, es un impuesto el cual regula los monopolios que son del Estado. Es decir, cada vez que una persona compra una botella de aguardiente, le está pagando un impuesto al Estado, o de hecho se la está comprando directamente al Estado. ¿Sí me hago entender? Y ahí mismo un impuesto muy alto. Entonces les decía, cuando ustedes van y se embriagan, ustedes realmente no miran el porcentaje tan alto que hay que pagar de impuesto, sino a ustedes les importa es beberlo, como a mí me encanta solamente beberlo y ya. Entonces, el estanco es precisamente ese impuesto por monopolios del Estado, como lo son los alcoholes, los juegos de azar, el tabaco y las salinas. ¿Sí me hago entender? Es decir, que las aerolíneas también contarían como monopolio de Estado. Las aerolíneas, ¿por qué crees? Ajá, por lo de Avianca. Sí. No. No, y De es hecho, el curioso aeropuerto es porque público, pero las personas que trabajan ahí son privadas. Avianca no nos pertenece, Avianca es de No, Panamá. Avianca es una entidad privada. Sí, Avianca. No, Avianca es colombiana, pero es una entidad privada. Como Transmilenio. Transmilenio tampoco es de nosotros. Por eso anoche lo quemaron, porque eso no es del pueblo. Sí, y hay que quemarlos y hay que cólense. Dios mío, esto lo van a subir a internet. Ah, yo re... Pero cólense. Esto va para YouTube. Sí, o sea, lo triste es que va a ir para YouTube. Y esta clase ha sido un desastre. Ah. No sé si vieron. Yo también siempre me colo. No, y esta clase ha sido un desastre total. ¿No les parece? Empezando por el vecino. Pero igual vamos sacando el tema, a menos de que no hayan entendido o se hayan perdido en alguna parte. Yo te aviso, bueno, si escriben algo en el chat. Sí, porfa.
Entonces, Jimena, ¿te quedó un poquito más claro sobre qué es el estanco? Jimena, ¿estás ahí, Jimena? Listo, ya está claro, listo. Entonces, ¿a qué le suena avería? Juan está escribiendo que porque recibe ese nombre de el de estanco. El estanco se llama estanco porque así le pusieron. Realmente no, es igual que todos estos. No tienen relevancia a la hora del significado, ¿vale? No tienen Excepto este que se llama tributo indígena. Entonces, nada, vamos a ver que la avería es ese tributo que se cobra cuando entran las cosas a las... Espérame, un momentito. Sí, ya, vale. La avería es ese tributo cuando... Cuando entran o salen cosas de los puertos de las Indias. Es decir, cuando llega una mercancía de España a la Nueva Granada, llega al puerto de Cartagena o llega al puerto, es que no me acuerdo, creo que es el puerto de Maracaibo, si no estoy mal. Ay, no puedo hacer eso, pero bueno. Es precisamente ese impuesto que se cobra cuando entran mercancías. Entonces, en ese momento se llamaba avería. En este momento, ¿cómo se llama ese impuesto? ¿Aduanas? Las aduanas o aranceles. Digamos que cuando son llegadas así internacionales de un país a otro no se llaman aduanas, sino se llaman aranceles. Los aranceles, eso sí. Porque los aranceles son tan altos cuando llegan acá a Colombia. Esa explicación se las iba a dar precisamente. Pero igual, más adelante, o sea, si no les queda claro hoy al 100%, más adelante lo vamos a ver un poco mejor. Los aranceles o los impuestos son muy altos cuando se sacan, cuando entran las cosas, porque están compitiendo con el mercado nacional. ¿Eso qué quiere decir? Digamos. ¿Con el peso colombiano? Algo así. Vamos a... Ay, Dios mío, ya son las 12:15. Dios, no vamos a alcanzar a corregir el simulacro. Pero digamos que si yo voy a importar un café de Estados Unidos, ejemplo, porque Estados Unidos no cultiva café. Bueno, no. ¿Cuál es el primer país que cultiva más café y es productor súper genial de café? Colombia. No. Creo que es Brasil. Es Brasil, efectivamente. Si vamos a importar un café de Brasil y lo vamos a poner al mismo precio que lo venden en Brasil, o sea, digamos que en pesos colombianos el café de Brasil vale 1.000 pesos. Y el café de Colombia, o sea, el que se produce acá en este país, vale 1.500. Usted, como consumidor racional, ¿qué va a preferir comprar? El de Brasil. Porque es más barato, ¿cierto? Sí, exacto. Si que no fuera bobo. Entonces, lo que pasa es que los impuestos se hacen para que el precio aumente. Porque si usted ya le suma que el café le vale 1.000 pesos, pero usted al Estado le tiene que dar, pero usted al Estado, o sea, al país donde está vendiéndolo, le tiene que dar 1.500 pesos. Le tiene que dar, digamos, usted el cosito le valió 1.000 pesos. Hacerlo le costó 200 pesos. Entonces, ya ahí tiene de ganancia, ¿cuánto? 800 pesos, ¿cierto? ¿Aló? ¿Están ahí? Muchachos. Sí. Sí, aquí están. Sí. Usted tiene de ganancia 800 pesos, ¿cierto? Porque usted le costó hacerlo 200. Y ahora lo está vendiendo en 800. Pero ahora resulta que el Estado
No me hagas memes. Resulta que ahora el Estado le está diciendo que usted de esos 800 pesos, ahora uf, listo, ya. Ahora sí. Entonces vamos a seguir. Y ya teníamos como una ganancia de 800 pesos, ¿cierto? Sí. Pero ahora, usted el país donde lo va a vender, le dice que le tiene que dar 500 pesos, o sea que el impuesto va a ser de 500 pesos. ¿Usted va a seguir vendiendo? Es que te silenciaste, ¿qué fue lo último que dijiste? Sí, se te silenció. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta los 500 pesos. Listo. Entonces el Estado le dice que por cada venta usted tiene que darle 500 pesos al Estado. Entonces ya ahí no son 200 pesos que usted le costó hacerlo, ¿cierto? Sino ya son 500 pesos de más. Entonces, ¿cuánto es? Son Pues quedarían 300. 300 de ganancia, ¿cierto? Eso no sería realmente rentable, ¿cierto? Entonces, lo más lógico es que el productor brasileño le va a subir y ya no va a costar 1.000 pesos, sino va a costar el doble, va a costar 2.000 pesos. Entonces el producto nacional va a seguir costando exactamente lo mismo, va a costar 1.500 pesos. Ahora, ¿usted qué va a decidir comprar? ¿El brasileño o el colombiano? El colombiano. Obvio. Y ese es el sentido de los aranceles. El hecho de que se prime o perdure el mercado nacional. Y digamos que ustedes se preguntarán, y es la pregunta más lógica, ¿por qué entonces el producto nacional, háblese de, qué sé yo, una pollera o algo similar, gorros, sombreros volteados y demás, la gente prefiere comprarlos hechos en China? ¿Por qué será? Porque es más barato. Sí, sale más barato. Y entonces eso va en contra de la lógica que yo les acabo de explicar, ¿cierto? Sí. Va a ir totalmente en contra. Resulta que ellos producen en maquila. ¿Qué son las maquilas? En exceso me suena eso, la verdad. Las maquilas son esas empresas donde la gente trabaja prácticamente como una esclava. Ahí sí son unos esclavos. Y ahí sí es rentable. Entonces, esas personas trabajan alrededor de 20, 22 horas haciendo producto todo el tiempo. Además que, digamos, si ellos producen una chaqueta, ellos no se pueden pasar de 2 minutos haciendo una chaqueta. Entonces, en una hora ellos ya producen más. ¿Cuánto? No sé, soy muy mala con las matemáticas. Entonces, si usted produce en maquila, entonces le sale muchísimo, le sale mucho producto, le sale mucho más barato y le sale más rentable. Así que cuando usted vaya al otro país y le pidan que de X o Y porcentaje de impuesto, pues usted lo va a dar regalado. Porque realmente eso no es mucho lo que usted le costó hacerlo. Entonces usted no tiene la necesidad de aumentar el precio. Y porque de acá se hace artesanal, ¿no? Entonces, Acá por sale eso. muchísimo más costoso porque acá no se produce en maquila. Acá hay maquilas, pero maquilas de otros países. Hay maquilas de origen estadounidense. Hay maquilas de origen francés. Pero no hay maquilas de origen colombiano. La única maquila que había de origen colombiano era una que estaba en Medellín, que era de Arturo Calle. Pero él la tuvo que cerrar por problemas con los derechos humanos. Porque las maquilas se han venido cerrando precisamente porque alteran los derechos humanos.
o vulneran los derechos humanos. Yo tuve que el semestre pasado hacer un proyecto supremamente interesante sobre las maquilas en América Latina. Entonces, el tema es genial. Y de nuevo, si tenemos algún tiempo, porque este semestre estoy haciendo muchísimas cosas, les hablo un poco de maquilas y les hablo un poco sobre este sistema capitalista que tanto odiamos y que nadie conoce un poco las razones de por qué son odiadas. Solo sabemos que está mal. Listo, entonces ¿les queda un poco claro la avería? Sí, señora. Sí, Listo, entonces vamos a pasar con la annata. ¿Qué podría ser la annata? Además, porque hay dos, ¿cierto? Que una que dice annata, que es como grande, y otra que se llama media annata. Entonces, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría suceder? Les doy un adelanto de este impuesto, y es que en la actualidad, entre comillas, muchas comillas, no se ve o no es legal. estupefacientes. Me sonó a droga, sí. No, no son drogas ni nada por el estilo. Listo. La annata es esa renta o ese impuesto que usted le dan por ocupar algún cargo público. Entonces, usted era un señor que era adinerado, era un criollo adinerado, pero que realmente ustedes saben que los criollos, si bien tenían una buena posición social, no eran españoles, ¿cierto? O sea, vale más ser español vale más ser español que ser criollo, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vale más ser Tenía un español. cargo más importante. Digamos que los españoles se decía que tenían raza pura, ¿cierto? Mientras que los criollos son el revuelto de un colombiano, de un neogranadino con un español. Entonces son un revuelto. Y vale más un español de pura cepa. Y resulta que los españoles, digamos, tenían como libre entrada a los cargos públicos, pero los criollos no lo tenían. Entonces se ingenió este impuesto que se llama annata, porque si bien no valían mucho, tenían mucha plata, tanta plata que ellos iban a diferentes países como Francia o países como España o incluso Portugal a estudiar y a conocer todos esos nuevos mundos que no tenían la posibilidad de conocer acá. Uno de esos ejemplos más grandes de criollos adinerados, ¿cuál podría ser? ¿Nariño? Manuela. Antonio, Manuela no, para nada. Nariño que fue a Francia, ¿no? Antonio Nariño fue a Francia, tradujo los derechos humanos, está Bolívar, que también estuvo estudiando en España. Muchos de los criollos que conocemos y que son patrocinadores de la libertad, ellos fueron criollos y fueron educados en diferentes países de Europa. Pero entonces vamos a ver que la annata les da la posibilidad a esas personas que son criollas y que tienen muchísimo dinero de comprar su cargo público, porque ellos no podían ingresar precisamente porque, pues, nada, era un revuelto, entonces no tenían la posibilidad de ingresar. Así como tenían vía abierta los españoles, los de pura cepa, que ellos sí tenían prácticamente su puesto garantizado. Entonces, lo que hicieron fue crear un impuesto donde los criollos o personas que tuvieran dinero podían comprar su título o podrían comprar su puesto público. Ellos podrían ser secretarios, podían ser oidores, podrían hacer audiencias y demás. Podían comprar su cargo público. ¿Por qué yo les digo que esto es ilegal ahorita, entre comillas? ¿Qué se les ocurre? Por el hecho de la democracia. Digamos que vamos a ver que eso realmente hay muchísimos tipos de carrera para poder ingresar a un cargo público. Hay un cargo que se llama por carrera administrativa, hay otro que es libre de nombramiento y remoción. Hay muchísimos. Pero si ustedes van a ver en la realidad, todos conocemos ese típico caso de el clientelismo, la mermelada,
donde usted le paga a un político para que usted pueda ingresar a un cargo público, ¿cierto? ¿O no han escuchado eso? Que muchos políticos se llenan la boca diciendo, no, en mi gobierno no va a haber más mermelada. Y es lo primero que hay. Por el cartel de la contratación y todo eso. No. La mermelada es que usted le pague la campaña política a algún político, o sea, le pague la campaña electoral a algún político, a cambio de que usted le den un cargo público. Es totalmente ilegal. Es ilegal, ilegal, ilegal. Pero en la práctica, pues ustedes van a ver qué es de lo que se mantiene el Estado colombiano, de pura mermelada. Entonces la gente llega y dicen muchos discursos donde se va a acabar la mermelada, como el señor Duque, y vamos a ver que la realidad es otra. Y que esos cargos que son de libre nombramiento y remoción, que se refiere a los cargos de libre nombramiento y remoción, y es que los coloca directamente el presidente. Y vamos a ver qué mermelada es lo que hay, para repetir además. Entonces, vamos a ver que sí se dice que comprar un cargo público es ilegal, y puede dar cárcel, creo que da como 10 años de cárcel y una penalización por la Procuraduría, pero que en la realidad se ve y es lo más común de verlo. Bueno, entonces en ese momento era totalmente legal, ahora es ilegal, pero ustedes saben que se puede hacer. Y listo, si esto es la nata, entonces ¿qué será la media nata? Como para los feudos. No. Ya sería más como para trabajos, ¿no? Listo, ¿y qué pasa? No sé, como por palanca o como... no sé cómo explicarlo. Listo, digamos que la media nata es un impuesto que se da posterior a la creación de este impuesto, o sea, se da como 3 o 4 años después. Y es que resulta que ya solamente pagar un cargo público no es suficiente. O sea, realmente usted llega, entra al cargo público y empieza a ganar como un funcionario público, que ganan mucho además. Y ya, entonces ellos se idealizaron o buscaron una nueva técnica de joder a los criollos con la mediana, que resulta que aparte de que usted tiene que pagar por su cargo, usted su sueldo durante 6 meses o medio año, 6 meses o medio año, va a dar la mitad de su sueldo a la corona. Es decir, si usted le pagan 1.000 pesos oro, usted da 500 pesos oro a la corona por 6 meses. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Listo? O sea que Entonces, la mediana nata se daba solamente para los que eran como trabajadores. la media nata se da para todos los que quieren, los que entraron por la nata, o sea, que son funcionarios públicos, pero ahora tienen que pagar, aparte de este impuesto para ingresar a ser funcionario público, tienen que pagar este otro impuesto para mantenerse en el cargo y lo que se refiere el impuesto es que usted durante 6 meses va a dar la mitad de su sueldo. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Y quiénes se Y quedan con esa? Dime. uno, Ejercer su educación. O sea, digamos que ellos tuvieron la capacidad económica de ir y aprender diferentes cosas en Europa. Entonces ellos llegan otra vez acá a Colombia, o bueno, a la Nueva Granada, y ejercen eso que aprendieron por allá. Pero imagínese, un mestizo no tiene esa capacidad. Un mestizo no tiene esa capacidad económica para irse por allá. A duras penas tenía con qué sobrevivir. ¿Listo? Entonces, vamos a ver esto.
El diezmo 5.1 y diezmo 5.2. Esto sí. Diezmo 5.1 y diezmo 5.2. ¿Por qué creen que está separado en dos? ¿Por qué creen? ¿Por qué hay un 5.1 y un 5.2? No sé si estoy en lo correcto, pero me suena que uno va para un impuesto, uno es para el Estado y el otro para la iglesia, no sé. Efectivamente. Mejor no lo pudiste haber dicho. Efectivamente, y es que el 5.1 es el diezmo del 10% de las ganancias que usted tenga como creyente de la Iglesia Católica. Usted el 10% tiene que dárselo a la iglesia. Este es el 5.1. El 5.2 es efectivamente lo que nos acaba de decir la compañera. Es el 10% de todos los ingresos anuales que usted se los debe pasar a la corona. Todo esto va a destinarse a la corona. El 10% de sus ganancias en toda su vida laboral durante un año, usted se los va a pasar a la corona española. Es muy similar a lo que ahorita se conoce como la declaración de renta, ¿cierto? ¿Qué es la declaración de renta, chicos? Pues que después de ciertos bienes, pues uno tiene que empezar a pagarle como ese impuesto al Estado. Sí, y es impuesto precisamente por tener cosas, porque usted tiene que, si usted gana mucho, usted tiene que pagarle al Estado para que el Estado pueda pagar o subsistirle a las personas que no tienen mucho. Y entonces, la diferencia entre la actualidad y la antigüedad es precisamente que se van a manejar que antes solo pagaba, ahora solo se pagan las personas que tienen mucho dinero, que ganan creo que más de 2.500.000. Pero las personas antes, o sea, en la época de ese diezmo, la pagaban absolutamente todos, sea mestizo, sea indígena, sea español o sea criollo, todos la pagaban. Bueno, entonces vamos con este que tiene un nombre chistoso, que se llama el cabezón. ¿Qué será? Como para los productos, ¿no? Uno para la corona y el otro para la iglesia. ¿Qué me decías? Trascont. Ah. Que eran como para los productos, ¿no? No. El cabezón se refiere a que si usted tiene tierras en donde hace actividad agrícola, usted tiene que dejar un porcentaje, creo que era el 5%, para que ese porcentaje de tierra agrícola que usted cultiva, porque usted es el que pone las matitas y demás, el 5% de esa tierra agrícola va para la corona. ¿Sí me hago entender? Si usted tiene 10 hectáreas, deja el 5% y aunque siembra ahí, lo que recoge va a ser para la corona. Una pregunta. Señor. ¿El impuesto cabezón se sigue utilizando? No. Vale. Usted tiene que pagar un impuesto por venderlo, ¿no? Pero no tiene nada que ver con el hecho de volver de que le ceda una parte al Estado. Si usted cultivó el 100% de sus tierras, el 100% va a ser para usted. Por una razón muy sencilla, y es que en Colombia se respeta la propiedad privada. Listo, entonces nos queda el tributo indígena, porque de la alcabala ya lo explicamos, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, ¿qué podría ser el tributo indígena? El impuesto para los indígenas. Uy, qué lumbrera. ¿Algo más?
No sé, creo que podría ser para que ellos siguieran su cultura o para que siguieran como con sus raíces o algo. ¿Ustedes se acuerdan que ya se hicieron los resguardos indígenas? Sí, ¿Ustedes se acuerdan que ya ellos tenían alma para tributar? sí. Entonces eso es como para, o sea, para respetarles las propiedades, algo así, no sé. Digamos, efectivamente, va ligado por ahí. Y es que usted, como indígena, tiene que pagar primero un tributo por ser indígena. O sea, tiene que pagar. Si usted es indígena, ya le toca pagar un impuesto. El tributo indígena se refiere a que su merced lo que tiene que hacer si vive en un resguardo indígena es reunirse con todas las personas con las que vive y todas van a pagar un impuesto. ¿Por qué? Pues porque usted está ocupando tierras que podrían ser ocupadas para otro lado. Y usted está viviendo ahí con toda su comunidad. Antes agradezca que lo dejan estar ahí. Entonces, toda la comunidad indígena se reúne, paga un impuesto colectivo, pero aparte de pagar un impuesto colectivo, también tienen que pagar un impuesto individual. Entonces, uno se llama impuesto por resguardo indígena y el otro se llama impuesto o tributo indígena. ¿Sí me hago entender? Uno es el atributo indígena y el otro, ¿cuál es? Uno es tributo indígena, que es el tributo por ser indígena, por su condición como indígena. Ese es individual, ¿sí? O Ajá, sea, ese es individual. vale, y el otro, sí, ya Y el es otro toda la comunidad. es por resguardo, tributo por resguardo, que es cuando toda la comunidad se reúne, coge cierta cantidad, hace la reunión para lograr reunir todo lo del impuesto, pagarlo, y ese es el impuesto del resguardo. ¿Para qué? Pues para que no les quiten ese territorio y tengan la posibilidad de estar ahí, de estar juntos igual. ¿Hasta ahí alguna duda? No, por el momento no. Listo, chicos. Entonces ya habremos terminado como tal el tema ¿de qué? Ay, se me fue hoy, estoy pero de una vaina loquísima. Del sistema colonial, establecimiento del sistema colonial. Ya en la otra clase vamos a ver lo que tiene que ver con reformas borbónicas y expedición botánica, que sería el otro jueves. El sábado veríamos lo que corresponde al cuarto tema, que el cuarto tema es los procesos de independencia y juntas de independencia. Bueno, ya vamos a avanzar un poquito más en todo ya vamos a pasar de 1700 a 1810, más o menos. Entonces, acuérdense que en este momento estamos más o menos por 1500. El otro semestre, la otra clase vamos a ver por 1700, para ya podernos anexar a 1800. Bueno, y poder ir entendiendo aún más cosas. La verdad es que vayan relacionando un poquito ese sentido de pertenencia con nuestra historia y que vayan relacionando que todos estos impuestos y este tipo de dinámicas sociales y económicas pues no vienen de gratis, no se les ocurrieron de un día para otro debido al capitalismo, sino que ya estaban implantadas y solamente se adaptaron al cambio de las sociedades. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? ¿Algo que quieran decir? No. Listo, entonces nos vemos de hoy en 8 y nos veríamos el otro sábado. O sea, no sé si tarde o mañana, pero bueno. Ay, gracias. Gracias, la verdad. Hoy fue una clase desastrosa. Perdón, traté de sacarla adelante. Espero que no haya sido tan mala la clase. No, estuvo chévere a pesar de todo, gracias. Bueno, chicos, que estén muy bien y disculpen por todas las molestias. Vale, No, no hay de qué. Muchísimas gracias. Gracias. Que estén muy bien, que descansen. Divertido. Sí, fue Muchas una gracias. locura total, la verdad. Pero bueno, igual ahí vamos a ver si algún día vamos a reunirnos para ver si tomamos así sea una cerveza y hablamos entre todos, porque siempre hace falta que se conozcan y tener una socialización entre todos. Soy el amigo que siempre toma Sí, la juguito. verdad. Sí, no puedo creer que ya vayamos en 3 semanas y que ustedes no se conozcan todavía. Me parece una falta de respeto para la comunidad. Sí, exacto. Listo, cuídense. Chao, chicos. Chao, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.